En esta ocasión vamos a hablar de las culturas madre. Son muchísimas las que existieron a lo largo de todo el mundo, pero solamente nos enfocaremos en unas cuantas para ver simplemente características generales de su producción artística. Recuerden que al decir producción artística nos estamos refiriendo al concepto que actualmente consideramos como arte y que no necesariamente estas culturas estaban pensando en crear arte, ni siquiera en crear objetos bellos. Lo que ellos estaban haciendo corresponde a una situación de ritual en muchas ocasiones y de adoración religiosa en muchas otras. Entonces vamos a enfocarnos a ellos, pero desde el punto de vista de las disciplinas artísticas que se han considerado como bellas artes. Antes que nada tenemos que ubicar a estas culturas madre. Las principales que vemos siempre en los programas de estudio son las correspondientes a Mesoamérica, los Andes centrales, la de Egipto, Mesopotamia, India, China, señaladas en verde. Adicional a estas también son muy importantes y siempre se ven en un programa de estudios es la cultura griega y la romana. Entonces tendremos estas culturas como las principales, pero no significa que estas sean todas. Hay muchos otros pueblos que a lo mejor crecieron en menor medida o tuvieron menor desarrollo que estas que estamos señalando aquí, pero bueno, es importante considerar que hubo otras. Por ejemplo, en el área de América del Sur también tenemos otras formaciones culturales, y en América del Norte, lo que conocemos tradicionalmente como Aridoamérica, también hay un desarrollo cultural importante. En África, en el continente africano, también vamos a tener el desarrollo de varias culturas a lo largo de todo el continente, de la misma manera que en Asia, muchas culturas chinas, y también en Australia, o lo que hoy conocemos como Australia, va a haber mucho desarrollo cultural. Este desarrollo cultural lo podemos también seguir en el tiempo y en el desplazamiento que siguió el ser humano. Desde Egipto y Mesopotamia, el ser humano se desplaza a China y a la India para poblar esas zonas. Por otro lado, también las culturas bantú, que es el resto de culturas que se desarrollan en el continente africano, también migra y da origen a estas culturas de Indochina. Este proceso también lo vamos a ver evidenciado en el hombre o en el ser humano que pasa a través del estrecho de Bering hacia América y forma estas culturas que antes mencioné con el nombre de Mesoamérica o los incas, pero también consideremos ahí las culturas que habitaron en la zona típicamente conocida como Aridoamérica. Estos nombres delimitan ciertas áreas con base en los estudios que han hecho los antropólogos, los arqueólogos, etcétera, y han delimitado esto para su estudio. Sin embargo, en la realidad los límites son más inciertos y podemos encontrar muchas características que geográficamente separábamos. Aquí las vamos a encontrar en la realidad más mezcladas y un poco más indiferenciadas. Entonces, no pensemos que todo es así como viene en los libros tal cual. Ahora, para que tengan una idea de cómo se sucedieron en el tiempo o cómo las encontramos en sus restos arqueológicos, pues bueno, aquí tienen una línea del tiempo en donde pueden ver estas principales civilizaciones antiguas. Vemos que la más antigua es Mesopotamia, tenemos a India, después Egipto, después Perú, China y mucho después a México. ¿Por qué tenemos esta diferencia de tiempo? Pues también corresponde al tiempo que tardó en poblarse y en asentarse el ser humano en la región de América después de su cruce por el estrecho de Bering. Evidentemente tardó más tiempo y por eso tardaron en desarrollarse culturalmente como lo que ahora estamos aprendiendo. Entonces ahora sí, empecemos a ver la arquitectura a grandes rasgos en todas estas culturas madre. Esta arquitectura fue dedicada a la adoración religiosa, también a los centros de gobierno, a arquitectura también civil como vivienda o arquitectura de entretenimiento como vemos en la imagen.
En la imagen estamos reconociendo un típico teatro griego, un ejemplo de arquitectura para entretenimiento. Y seguimos con los griegos. Los griegos hacen sus construcciones arquitectónicas siguiendo reglas muy precisas, siendo muy rigurosos en cuanto a la proporción, que es esta relación de tamaños. Y también ellos crean estos estilos arquitectónicos que vamos a conocer con el nombre de órdenes arquitectónicos. Son 3 y si se fijan en la imagen esquematizada o en el dibujo, vemos que son 3 tipos de columnas, entre otros detalles, pero lo que va a dar el nombre del estilo arquitectónico va a ser el tipo de columnas y sobre todo el remate que tienen las columnas. En el primer dibujo vemos un remate en forma muy simple, muy sencilla. Ese remate lo vamos a conocer como el estilo dórico. El segundo que tenemos, que tiene 2 volutas o 2 bolas hacia los lados, ese lo conocemos como el estilo jónico. Y por último, el que tiene unas flores o las hojas de la flor de acanto, ese lo vamos a conocer como el estilo corintio. Vamos a ver también en las ruinas arqueológicas todos estos vestigios de los templos griegos en la parte de arriba, como es el ejemplo del Partenón, y los teatros y su conformación, pues desde otra vista. Tenemos aquí ejemplo de arquitectura de entretenimiento. Roma, como bien saben, fue una cultura que conquistó el territorio que anteriormente pertenecía a los griegos, y en esta conquista del territorio griego pues adopta características del estilo griego. En esta adopción de formas también los romanos agregan sus propios estilos. Parte de estos estilos que se agregan son el compuesto y el toscano, y ahí, como podrán ver, los remates o los capiteles de estas columnas pues tendrán un agregado en ornamento, en estilo, y también lo vamos a conocer como órdenes arquitectónicos. Recuerden que esto es igual a estilos arquitectónicos. Roma también fue muy importante en su construcción de edificios civiles, de entretenimiento y obra civil en general. En la parte de abajo vemos un acueducto que servía para llevar agua a las ciudades romanas, y pues bueno, también ellos se destacan por la construcción de calzadas, y esto favoreció la vida en la ciudad. En la parte de arriba vemos lo que se conoce como un anfiteatro. Ustedes lo ubican por el Coliseo, por el nombre del Coliseo, pero es un anfiteatro que se dedicaba a hacer espectáculos con gladiadores, con bestias, con muchísimos animales que obtenían de regiones aledañas. En cuanto a la India, vamos a ver una mayor ornamentación. Vamos a ver muchísimo más detalle decorativo, una integración de la escultura dentro de la arquitectura. Y principalmente lo que destaca en ellos es la construcción de templos. Acuérdense que ya en esta época de la Edad Antigua ya tenemos un sistema religioso, y principalmente una religión politeísta, que quiere decir que se cree en muchos dioses. Dejamos atrás en la prehistoria el pensamiento animista, en donde no había un dios como tal. Aquí sí ya vamos a tener muchos dioses dependiendo de las religiones y las regiones. En América encontramos principalmente a los olmecas como la cultura madre más antigua. Esta cultura madre se ubicó principalmente en Veracruz, que es lo que nos enseñan desde la primaria. Sin embargo, recientes descubrimientos arqueológicos ubican a los olmecas en un área mucho más grande que solo Veracruz. Incluso tenemos otras pequeñas ciudades e influencia de los olmecas en otros lados. Y como les decía en un principio de esta presentación, es importante considerar que lo que se estudia pues ya se metió en, digamos, ciertos cajones en donde lo tenemos muy ubicado en el tiempo, en el espacio, pero la realidad es mucho más compleja.
hay muchas influencias y podemos pensar que los olmecas siguieron habitando en diferentes zonas y que después constituyeron diferentes regiones o diferentes culturas, o lo que hoy conocemos como culturas con otro nombre. Lo que destaca a los olmecas pues es claro su escultura, porque no tenemos grandes evidencias de su arquitectura, precisamente porque su principal zona donde se desarrollaron es Veracruz, y el territorio de Veracruz y su clima hicieron muy difícil la conservación de muchos de sus restos culturales. Pero sí tenemos algunas evidencias de sus pirámides y pequeños montículos de tierra que también fungían como templos de adoración. Regresando al continente africano, encontramos aquí en la región de Mesopotamia que son varias culturas. Vamos ahora a Mesopotamia. En Mesopotamia los ejemplos de arquitectura los vemos con varias culturas, porque recuerden que era una zona con diferentes pueblos, diferentes culturas, como los de Babilonia o los de Persia. Podemos encontrar aquí la típica construcción de Mesopotamia que se llama Zigurat, que es como una pirámide pero se encuentra truncada. Y también vamos a encontrar mucha integración de la escultura, del relieve con su arquitectura. Vean por favor en la imagen de la izquierda unos pequeños puntitos que van a ser muy característicos de este estilo del arte de Mesopotamia. Con los mayas vamos a encontrar algo que se conoce como el estilo Puc, que es esta elevación en los templos o en la parte de arriba de algunas construcciones, pero bueno, no es el único estilo que se utilizó. También vemos aquí mucho más conservadas las pirámides de la zona maya, muchos relieves, escultura también que puede integrarse en algunos templos. Y un detalle muy curioso es que los mayas, sin tener un sistema de medición como tal, es decir, no tenían algo así como metros, kilómetros, yardas o pies, ellos tenían un sistema constructivo muy complejo, porque como sabrán eran muy buenos en las matemáticas, y eso también lo demostraron en la construcción arquitectónica. Ellos usaban una sola medida, y con esa medida, ya sea ellos usaban un trozo de cuerda o algo así, y esa parte les servía como su unidad. Esa unidad de medida era la que usaban para repetirse determinado número de veces, y con eso se seguían una proporción, y esa proporción era la que les daba las medidas perfectas para sus construcciones. Esas medidas, esa proporción, al igual que los griegos, la tomaron de la naturaleza. Los incas, por su parte, aprovecharon el terreno en donde construyeron e hicieron una suerte de terrazas. Estas terrazas les sirvieron tanto para el cultivo como para sus construcciones, sus edificaciones, y también utilizaron un sistema de ensamblaje de estos bloques como tipo tabiques para hacer sus construcciones. Y bueno, cada pueblo aprovechó las propiedades o características individuales de sus territorios, y por eso también hay tantas diferencias en su sistema de construcción, como lo vimos también o como lo vemos con los aztecas. Los aztecas estaban encima de un lago, entonces también aprovecharon ese sistema tanto para la siembra, para el cultivo, como para la edificación de sus ciudades, y ellos ingeniaron un sistema de chinampas para hacer todo esto. Este es un dibujo de lo que pudo haber sido el Templo Mayor en la Ciudad de México. Ustedes saben que actualmente pues ya está cubierto por otras edificaciones que se hicieron después, pero todavía tenemos algunos restos que se han estado sacando a la luz, y podemos ver esta característica de los aztecas, que era un poco más bélica en el uso de los cráneos en uno de sus muros, que se conoce como Zompantli. Y también el tema o el motivo de la serpiente emplumada, es uno de los símbolos que va a identificar más a las culturas mesoamericanas, principalmente a los aztecas.